Sí, esta es una de las entrevistas más locas que he grabado y la publicaré mañana, viernes 17 de julio. Será una conversación épica de casi 4 horas, pero valdrá la pena. Aquí tienen un adelanto. Recientemente me senté con Gene Stecco, que aparece aquí, quien tiene una trayectoria muy extensa. Y quizás se pregunten, ¿quién es Gene Stecco? Bueno, déjenme explicarles. Gene Stecco se retiró de una carrera que abarcó el servicio militar, la comunidad de inteligencia y las grandes petroleras en 2017, cuando se convirtió en denunciante corporativo en un caso histórico contra Shell Oil ante la Corte Suprema del Reino Unido. Ahora, si desea más información sobre la historia de Gene con las grandes petroleras y su caso como denunciante, consulte su libro Unconventional. Esta entrevista no trata sobre ese caso, pero aún así, aquí tienen un breve adelanto. El edificio detrás de mí es la sede de Shell en el Reino Unido. Es la empresa más valiosa de la Bolsa de Londres. Si tienes un plan de pensiones, casi seguro posees acciones de Shell. También han operado en Nigeria durante casi 60 años, así que tienen el tamaño y la experiencia para enfrentar ese desafío. En el camino estaba Dan Etete, quien adquirió el campo siendo ministro de petróleo y que luego fue condenado por lavado de dinero en otro caso. Por primera vez esta noche, Shell reconoce que sí negoció con él para cerrar el trato. Shell y la petrolera italiana Eni adquirieron el campo en 2011, pagando $1.300 millones al gobierno nigeriano. Eso es más que el presupuesto de salud de Nigeria, pero no se destinó a servicios públicos. En cambio, más de $1.000 millones fueron transferidos a una empresa llamada Malabu, controlada por Etete. Desde allí, según documentos presentados por fiscales italianos, casi la mitad fue enviada al entonces presidente Goodluck Jonathan y a miembros de su gobierno. Shell siempre ha dicho que solo pagaron al gobierno nigeriano. Hoy Shell ha cambiado su versión y ahora dicen que trataron con Dan Etete, un exministro de petróleo y lavador de dinero convicto. Bienvenidos a la Corte Suprema del Reino Unido. Este es el resumen oral de la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Opavi y otros contra Royal Dutch Shell plc y otro. Tras considerar plenamente las presentaciones y pruebas de las partes, no se ha demostrado que los hechos afirmados en los detalles de la demanda deban rechazarse por ser demostrablemente falsos o insostenibles. Sobre esa base, los argumentos del apelante, reforzados por los puntos expuestos en base a los dos documentos internos de Royal Dutch Shell revelados hasta ahora, establecen que existen cuestiones reales que deben ser juzgadas a la luz de la guía en Vedanta. Esa conclusión se ve respaldada además por el testimonio de los testigos del apelante y la posibilidad muy real de que se proporcione más información relevante. Luego, el suegro de Gene, Valeris Chernohayev, murió en 2019 y todo cambió. Dejó un archivo de documentos que detallaba un complejo programa soviético de ingeniería inversa de objetos voladores no identificados. Primero se enfrentó a las grandes petroleras. Ahora Gene se enfrenta al complejo industrial de los fenómenos anómalos no identificados. Gene también afirma que los documentos rusos de su suegro tienen relación con el programa OSAP de Bigelow de principios de los 2000, todo centrado en los informes del Hilo 3. Gene también logró hacer llegar los documentos al denunciante David Grush y afirma haberlos entregado al periodista de Las Vegas George Knapp, quien tiene experiencia trabajando con documentos rusos sobre ovnis. Gene escribió un libro sobre todo esto titulado Ingeniería del Infinito, el primer plano interestelar de la Tierra. El financiamiento principal para esta serie especial de Frontline es proporcionado por esta estación y otras estaciones de televisión pública a nivel nacional. Financiamiento adicional es proporcionado por la Corporación para la Radiodifusión Pública.
Esta noche, una serie especial de Frontline, con retratos de la gente de la Unión Soviética. Él es Valera Krylov, tiene 18 años y está a punto de vivir un rito de iniciación soviético. 2 años lejos de su familia cumpliendo el servicio militar. Una mirada poco común a la vida de un recluta en el ejército soviético y un viaje que todo joven soviético debe emprender. Esta noche, joven soldado. Después de que murió fue cuando realmente vimos lo que envió. Y la historia corta es que eran 119 páginas de lo que describo y he evaluado como ingeniería inversa de ovnis. Y cuando dices ovni te refieres a algo alienígena. Entonces... Hablemos del origen de los documentos. Dijiste que esto vino de tu suegro. ¿Qué trabajo tenía en Rusia para tener acceso a esto? ¿Lo escribió él mismo? ¿Lo tomó? ¿Fue una acumulación de diferentes papeles o historias a lo largo del tiempo? ¿Un diario? ¿Tiene sentido? ¿De dónde viene toda esta información? Si es ingeniería inversa, tiene que venir de algo que fue diseñado, ¿verdad? De algo más. Correcto. Pero mi suegro escribe él mismo en los periódicos. Sabe, esto es tecnología del siglo XXII. ¿Los documentos describen solo una nave? Sí. ¿Cuál era su nombre? ¿Tengo permitido preguntar eso? Sí, su nombre era Valery Chernoyev. Usted mencionó al principio que los documentos incluyen ingeniería inversa de algún platillo o del ovni. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que hay pasos detallados de cómo construir este ovni desde cero? Básicamente sí. Básicamente podrías ensamblarlo todo. Pero fue después de que terminó la entrevista y seguimos hablando. Y me dijiste algo que, tengo que ser honesto, no pude dejar de pensar en ello. Pero dijiste que habías hablado recientemente con Lou Elizondo y que él te dijo, cito, de la boca de Lou Elizondo, George trabaja para mí, refiriéndose a George Knapp. Correcto. Sabes, si Lou sigue trabajando para el gobierno, es como su activo, solo trabaja para él, como que solo le responde a él. Qué comentario tan extraño de parte de Lou, ¿verdad? O sea, él te pidió que no compartieras esa información. No particularmente. ¿Crees que se lo dice a otros? Me parece algo muy extraño que Lou diga eso, ¿verdad? George trabaja para mí, o sea, como que yo lo controlo, ¿no? Que soy su jefe. Porque la gente decía, bueno, ¿crees que Lou sigue trabajando para...? Yo no sé. Sí, obviamente tiene un contrato con alguien para hacer algo, ¿no? Y si ese tipo de declaración significaba, ya sabes, que él es el tipo que difunde las noticias, ¿verdad? Él es el indicado, nosotros le decimos qué hacer, yo le digo qué es lo que va a salir y cuál será el titular y qué. No lo sé, estoy, ya sabes, solo especulando. O sea, ¿qué más puede significar eso? ¿Cómo crees que Lou va a responder a esto?
O sea, no lo sé. Yo no me preocupo particularmente.